Ni siquiera eres su verdadera nieta, escupió mi padre, con el rostro deformado por la rabia. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna de la familia. Me quedé inmóvil en el despacho de la abuela Eleanor, los pesados estantes de roble repletos de clásicos encuadernados en cuero nos rodeaban como testigos silenciosos de su crueldad. Mi abuela había sido enterrada apenas 3 días atrás y ya la familia se estaba resquebrajando por su testamento. ¿De qué estás hablando?, logré articular, mi voz apenas audible sobre el estruendo de mi propio corazón. No te hagas la innocent, Jennifer. El pequeño secreto de tu madre ya no es tan secreto. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra oriental, deteniéndose para fulminar con la mirada el retrato formal de mi abuela que colgaba sobre la chimenea. Eleanor estaba obsesionada con los linajes. En cuanto el abogado confirme que no tienes sangre Blackwell, no recibirás nada. Lo miré directamente a los ojos, luchando por mantener firme la voz. ¿Prometes cumplir tu palabra sobre esto, que solo los parientes de sangre merecen la herencia de la abuela? Absolutamente, declaró, alzando el mentón con el mismo gesto altivo que había visto incontables veces durante mi infancia. Me aseguraré de que el legado familiar permanezca con verdaderos Blackwell, no con impostores. Mi nombre es Jennifer Blackwell. Tengo 27 años, y hasta hace 5 minutos creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Ahora, de pie en la mansión georgiana de mi abuela en las afueras de Filadelfia, aparentemente estaba descubriendo lo contrario. Lo que yo quería era simple, el trato justo que la abuela Eleanor había previsto en su testamento. Ella me había mencionado específicamente, como su única nieta, durante nuestra última conversación sobre la distribución de sus bienes. En mi camino se interponía el hombre que siempre me había mirado con un desprecio apenas disimulado. El hombre cuya aprobación había pasado décadas intentando ganar, sin éxito. Puedes asistir a la lectura del testamento la próxima semana, si insistes, continuó con desdén, pero no esperes nada. Ya he hablado con Harrison sobre impugnar cualquier cláusula que te incluya. Harrison Meeks era el viejo amigo de mi padre y nuestro abogado de toda la vida. La mención de su aparente conspiración me heló la sangre. Estaré allí, respondí en voz baja. La abuela quería que yo estuviera. Sentimentalismo, bufó. Eleanor siempre tuvo un punto ciego contigo. Afortunadamente, la ley se ocupa de los hechos, no de los sentimientos. Al salir de la habitación, me dejé caer en la butaca del escritorio de mi abuela, deslizando los dedos sobre la superficie pulida de nogal, donde ella había escrito incontables cartas, revisado documentos de negocios y más recientemente, finalizado su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: tenemos que hablar sobre tu padre esta noche, a solas. Me quedé mirando la pantalla, una sensación de inquietud recorriéndome la espalda. Si mi padre no era mi padre biológico, entonces, ¿quién lo era? ¿Y cómo había permanecido oculto ese secreto durante 27 años? Más importante aún, ¿por qué salía a la luz ahora, apenas días después de la muerte de la abuela y justo antes de que se distribuyera su fortuna? Fuera cual fuera la verdad que me esperaba, algo empezaba a quedar claro: el hombre al que había intentado complacer toda mi vida había estado albergando un resentimiento mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Crecer como una Blackwell significaba navegar un mundo de privilegios y exigencias pesadas. La fortuna de los Blackwell, construida sobre patentes farmacéuticas e inversiones astutas, había sostenido a 3 generaciones de la familia en un lujo considerable. Mi padre, Douglas, era el mayor de 2 hermanos, lo que automáticamente lo posicionaba como el heredero presunto de la mayoría de los bienes. Su hermano menor, James, había sido el rebelde de la familia, brillante pero inquieto, incapaz de ajustarse a la rígida visión de nuestro abuelo sobre el legado familiar. Se había marchado de Filadelfia para dedicarse a la investigación médica en Seattle, regresando solo en contadas ocasiones para eventos importantes. Mis recuerdos del tío James eran escasos, pero cálidos. Su risa fácil, sus regalos pensativos, y la forma en que me hablaba como si mis opiniones tuvieran valor. En contraste, mi relación con mi padre siempre había sido tensa. Douglas Blackwell era un hombre que medía el valor en logros y estatus. Mis hermanos, Thomas y William, habían cumplido sus expectativas admirablemente, Thomas siguiéndolo en el negocio familiar, William destacando en la facultad de Derecho. Yo, sin embargo, lo había decepcionado en cada giro. Le falta la ambición Blackwell, le había comentado a mi madre cuando pensaba que no lo escuchaba. Demasiado blanda, demasiado dispersa. A pesar de haberme graduado con honores y de
Haber establecido una prometedora carrera en preservación histórica, nada de lo que lograba parecía estar a su altura. Siempre atribuí esa decepción perpetua al machismo o a expectativas irreales, nunca imaginando que pudiera haber una razón más fundamental para su distancia. La abuela Eleanor había sido mi refugio. A diferencia de mi padre, ella valoraba mi interés por la historia y el arte, animándome a seguir un camino que honrara mis pasiones en lugar de la tradición familiar. Durante mis años de universidad solía visitar su finca cada domingo para tomar el té, escuchando sus relatos sobre la historia de la familia y sus propias y silenciosas rebeliones contra las limitaciones impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda, Jennifer, solía decirme, un Blackwell forja su propio camino. Su muerte, a los 86 años, había sido tranquila, pero dejó un vacío que todavía me costaba sobrellevar. Saber que había perdido a mi mayor defensora dentro de la familia hacía su ausencia aún más profunda. En los días posteriores a su funeral, noté sutiles cambios en el comportamiento de mi padre, una vigilancia más intensa cuando interactuaba con otros familiares, conversaciones en voz baja con Harrison Mix que se interrumpían abruptamente al verme entrar en la sala. Había descartado aquellas observaciones como manifestaciones distintas del duelo. Pero ahora adquirían un matiz mucho más siniestro. La última vez que vi a la abuela con vida me había tomado de la mano con una fuerza sorprendente y susurrado: confía en tus instintos, Jennifer. No todo es lo que parece. En aquel momento, atribuí sus palabras crípticas a la medicación o al cansancio. Ahora me preguntaba si no había estado intentando prepararme para la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nuestra familia. Al salir del despacho de la abuela para encontrarme con mi madre, no podía sacudirme la sensación de estar siendo arrastrada a un drama familiar gestado durante décadas. Uno con raíces más profundas de lo que yo aún podía comprender. Mi madre me esperaba en su café favorito, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad, un lugar donde los Blackwell no eran más que gente común. La vi más pequeña, de algún modo. Su apariencia, normalmente impecable, estaba algo descuidada, los ojos ensombrecidos por noches de insomnio. Nunca quise que te enteraras de esta manera, comenzó sin rodeos, sus dedos girando nerviosos. El anillo de bodas. Tu padre, Douglas, no debió habértelo dicho así. Fue cruel y egoísta. ¿Entonces es verdad? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. ¿Él no es mi padre biológico? Ella asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Es complicado, Jennifer. Más complicado de lo que Douglas quiere hacerte creer. Durante la siguiente hora, mi madre deshizo un relato que derrumbó todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y James, mi tío, habían estado enamorados antes de que conociera a Douglas. Eran jóvenes, apasionados y planificaban un futuro juntos cuando James recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle. Acordamos que debía aceptarla, explicó. Era una oportunidad increíble. Pensamos que podríamos soportar la distancia. Pero la separación tensó su relación, y en un periodo particularmente difícil, ella se había acercado a Douglas, quien siempre la había admirado en silencio. Un momento de vulnerabilidad derivó en una breve relación, una que terminó cuando se dio cuenta de que su corazón seguía perteneciendo a James. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que era un hijo de James. El tiempo coincidía perfectamente con su última visita a casa. Su voz tembló. Pero Douglas insistió en que el niño era suyo, y James ya estaba comprometido con otra persona para entonces. No quise interrumpir su nueva vida. Douglas me propuso matrimonio de inmediato, presentando la unión como la solución honorable. Solo más tarde comprendió mi madre que el interés de Douglas nunca había estado del todo enfocado en ella. La fortuna Blackwell tenía estrictas cláusulas de herencia que favorecían a los herederos varones con hijos legítimos. Él necesitaba una esposa y unos hijos para asegurar su posición, dijo con amargura. Y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. En aquel momento parecía la mejor opción. Pasaron los años y el secreto se mantuvo oculto. James acabó volviendo a Filadelfia con su esposa, pero permanecieron sin hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se volcó en la investigación médica, distanciándose cada vez más de los asuntos familiares. ¿James alguna vez lo supo?, pregunté. No, susurró mi madre. No tuve fuerzas para alterar su vida de nuevo. Y a medida que pasaban los años, me parecía más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó tambaleando. Cada recuerdo de mi infancia requería ahora una reevaluación.
La frialdad de mi padre, la calidez de mi tío James durante sus raras visitas, la atención especial de la abuela Eleanor hacia mí. ¿Por qué Douglas revela esto ahora?, pregunté al fin. La expresión de mi madre se endureció. Por el testamento de tu abuela. Siempre ha estado obsesionado con la fortuna Blackwell, y ahora teme que Eleanor te haya dejado una parte significativa. Él necesita desacreditar tu derecho, dije en voz baja. Pero si no soy una Blackwell de sangre, eso es justamente lo que sí eres, me interrumpió. Eres una Blackwell por sangre, solo que no eres hija de Douglas. Eres hija de James. Lo que te convierte en nieta biológica de Eleanor, sin importar lo demás. La ironía era casi perfecta. El intento de mi padre por excluirme de la herencia negando nuestro vínculo biológico podía, en realidad, fortalecer mi derecho a través de otra rama del árbol genealógico. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, sintiéndome a la deriva en esta nueva realidad. Mi madre alargó la mano sobre la mesa y me tomó las mías. Eso depende de lo que tú quieras, Jennifer. ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente tu parte justa de lo que Eleanor quiso dejarte? Aún no tenía una respuesta. La traición era demasiado reciente, las implicaciones demasiado amplias como para procesarlas en una sola conversación. Pero mientras salíamos del café, una certeza cristalizó en mi mente: no permitiría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para su beneficio económico. La pregunta era cómo probar mi verdadera filiación antes de la lectura del testamento. Y si esa verdad ayudaría o dañaría mi posición dentro de la compleja red de reglas de herencia de los Blackwell. A la mañana siguiente conduje hasta el apartamento del tío James, con el corazón golpeando contra mis costillas. Había llamado antes, manteniendo mi motivo vago, asuntos familiares que discutir antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su modesto salón, rodeada de revistas científicas y recuerdos de viajes, luchaba por encontrar las palabras que alterarían su mundo al mismo tiempo que el mío. Te noto inquieta, Jennifer, observó, colocando 2 tazas de té sobre la mesa de centro. A sus 58 años, James Blackwell seguía siendo un hombre atractivo, con los mismos ojos oscuros que yo veía en el espejo cada mañana. ¿Douglas te está complicando las cosas con la herencia de Eleanor? Es más complicado que eso, comencé, y luego vacilé. ¿Cómo se le preguntaba a un hombre si podía ser tu padre biológico? Tío James, usted y mi madre, ¿alguna vez estuvieron juntos antes de que ella se casara con mi padre? La taza se quedó suspendida a medio camino de sus labios. Su expresión pasó de la sorpresa a una cautela contenida. ¿Por qué preguntas por historias tan antiguas? Ahora, porque Douglas me ha informado que no es mi padre biológico. Y está usando esa afirmación para impugnar mi lugar en el testamento de la abuela. James dejó la taza sobre la mesa con un cuidado deliberado. Eso suena exactamente a Douglas, calculador, incluso en la crueldad. Me estudió el rostro con una nueva intensidad. ¿Qué te ha dicho tu madre? Le relaté las revelaciones de mi madre sobre su antigua relación, observando cómo sus expresiones cambiaban: nostalgia, dolor, y algo que se parecía demasiado a la esperanza. Nunca lo supe, dijo al fin. Catherine nunca me dijo que estaba embarazada. Cuando me enteré del matrimonio, ya era un hecho consumado. Se inclinó hacia adelante. Jennifer, ¿estás diciendo que crees que yo podría ser tu padre? El momento coincide, según mi madre. Pero Douglas está decidido a demostrar que no tengo sangre Blackwell, para quitarme cualquier derecho a la herencia. El rostro de James se ensombreció. El testamento de Eleanor te menciona por tu nombre. Douglas no puede simplemente borrarte de él. Él afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha bajo premisas falsas, concretamente que la abuela creyó que yo era su hija biológica. James se levantó bruscamente, comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña sala. Esto es absurdo. Incluso si no fueras hija biológica de Douglas, seguirías siendo nieta de Eleanor, si eres mi hija. Dejó de mirarme directamente. Necesitamos saberlo con certeza. Una prueba de ADN resolvería esta pregunta de forma definitiva. La simplicidad clínica de su solución me tranquilizó y me aterrorizó a la vez. ¿Estaría dispuesto a hacerse una? Sin dudarlo, respondió. Siempre he sentido una conexión contigo que no podía explicar del todo. Si eres mi hija. Su voz se quebró. Bueno, confirmemos los hechos antes de adelantarnos.
Ese mismo día organizamos una prueba acelerada en un laboratorio privado que prometía resultados en un plazo de 72 horas, justo a tiempo antes de la lectura del testamento, mientras entregábamos nuestras muestras. Una extraña mezcla de temor y anticipación se instaló en mi estómago. Fuera cual fuera el resultado, mi relación con ambos hombres cambiaría para siempre. Mientras esperaba los resultados, intenté reunir información sobre el testamento de mi abuela. Contacté a su abogado personal, Bernard Walls, independiente del abogado familiar, Harrison Meese. Me temo que no puedo comentar las disposiciones específicas antes de la lectura oficial, explicó Bernard cuando lo visité en su despacho. Pero puedo asegurarle que su abuela estaba en pleno uso de sus facultades mentales y muy clara respecto a sus intenciones. ¿Ella sabía?, pregunté directamente. ¿Sobre mi verdadera filiación biológica? La expresión cuidadosamente neutral de Bernard se quebró por un instante. No puedo comentar sobre eso, dijo al fin. Pero sí le diré que Eleanor Blackwell era una mujer extraordinariamente perceptiva, a quien muy pocas cosas se le escapaban. Su no respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La abuela había sospechado, quizás incluso confirmado, que yo era hija de James y no de Douglas. Mi momentáneo triunfo se evaporó cuando recibí una carta formal aquella misma tarde. Harrison Meese había solicitado al tribunal aplazar la lectura del testamento, alegando dudas de identidad sobre supuestos beneficiarios. Douglas se estaba moviendo más rápido de lo previsto, utilizando sus conexiones legales para ganar tiempo mientras construía su caso contra mí. Cuando llamé a Bernard para preguntar sobre el retraso, su secretaria me informó que había sido hospitalizado repentinamente con neumonía y que estaría indisponible por tiempo indefinido. No podía ser coincidencia. Douglas estaba eliminando sistemáticamente a mis posibles aliados y fuentes de información. Sin Bernard ni los resultados de ADN, entraría a la lectura del testamento en una desventaja grave. Esa noche mi madre llamó presa del pánico. Douglas sabe que te reuniste con James. Está furioso. Jennifer, ten cuidado. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados de ADN llegaron a través de un correo electrónico encriptado 2 días antes de la lectura reprogramada. Con los dedos temblorosos abrí el documento, buscando la conclusión enterrada entre la terminología científica: probabilidad de paternidad, 99,99998%. James Blackwell era, sin lugar a dudas, mi padre biológico. Me recosté en la silla, las emociones desbordándome. Vindicación, dolor por la relación que nunca tuve, rabia por los años de engaño. La confirmación científica transformaba una posibilidad abstracta en realidad concreta. Douglas, el hombre que me había rechazado fríamente toda mi vida, no era mi padre en absoluto. Llamé de inmediato a James, quien recibió la noticia con una emoción contenida. Lo sospechaba desde el momento en que me lo preguntaste, admitió. Tienes la sonrisa de Catherine, pero esos ojos, Jennifer, esos son ojos Blackwell. Los ojos de mi madre. Acordamos reunirnos antes de la lectura del testamento para discutir nuestra estrategia. Armados con la prueba de ADN, finalmente tenía una ventaja contra Douglas. O al menos eso creía. Esa misma tarde, Harrison Meese solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis reservas, acepté, intrigada por aquella repentina iniciativa del aliado legal de mí. No, del aliado legal de Douglas. Las elegantes oficinas de Meese & Associates respiraban dinero antiguo y discreción. Harrison, de cabello plateado e impecablemente vestido, me recibió con una cordialidad ensayada que no alcanzaba sus ojos. Jennifer, gracias por venir. Pensé que debíamos discutir ciertos desarrollos antes de la lectura. ¿Se refiere al hecho de que Douglas no es mi padre biológico, o al hecho de que presentó una petición frívola para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad me refería a la prueba de ADN que usted y James realizaron. La sangre se me heló. ¿Cómo podía saberlo? Habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Douglas se mostró bastante alterado al enterarse de esta investigación independiente. Continuó Harrison. Me pidió que le transmitiera una propuesta. Deslizó un documento por encima de su escritorio. Era un acuerdo de renuncia, cediendo todos mis derechos sobre la herencia de Eleanor a cambio de un pago único de $250,000. Esto es absurdo, dije, empujándolo de vuelta. Mi abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, bajo la presunción de que era hija de Douglas. Ahora que sabemos lo contrario,
Ahora sabemos que soy hija de James, lo que me hace aún más legítimamente nieta de Eleanor que si fuera hija de Douglas, lo interrumpí. ¿No es eso lo que Douglas siempre repite? Que los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. La expresión de Harrison cambió. Existen complejidades de las que no está al tanto, Jennifer. Matices legales respecto al fideicomiso Blackwell que van más allá de la simple biología. ¿Qué complejidades? No me es posible dar detalles antes de la lectura. Pero le aconsejo encarecidamente que considere esta oferta. Douglas está preparado para ser muy agresivo en la defensa de los intereses familiares. La amenaza velada quedó suspendida en el aire. Me marché sin firmar, más decidida que nunca a mantenerme firme, aunque profundamente inquieta por la seguridad de Harrison a pesar de lo que parecía ser nuestra prueba irrefutable. La mañana siguiente trajo la revelación que destrozó por completo mi comprensión de la situación. James me llamó, su voz tensa con una furia contenida. Jennifer, acabo de recibir información inquietante de un viejo amigo de la familia, una enfermera que trabajó con mi padre hace décadas. Hizo una pausa. Douglas, no es biológicamente un Blackwell. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. Apartment. Mis padres adoptaron a Douglas siendo un bebé, después de que mi madre sufriera varios abortos. Cuando mi madre quedó inesperadamente embarazada de mí, años después, decidieron mantener la adopción en secreto, sin querer que Douglas se sintiera menos que su hijo. Las implicaciones me golpearon como un impacto físico. Si Douglas no era un Blackwell de sangre, entonces, según su propia lógica. ¿Douglas lo sabe?, logré preguntar. No lo creo. Nuestros padres se llevaron el secreto a la tumba. Pero Eleanor podría haberlo sabido. Ella y mi madre eran extremadamente cercanas. Por eso Harrison estaba tan seguro, exhalé. Debe de haber algo en el testamento o en el documento del fideicomiso que especifique los lazos de sangre. Exacto. He estado revisando copias del fideicomiso Blackwell original. Hay una cláusula específica que exige descendencia directa de sangre para la herencia principal. Douglas estaba protegido por su adopción legal. Pero al convertir esto en una cuestión de legitimidad biológica, potencialmente se ha descalificado a sí mismo. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de Douglas de desheredarme cuestionando mi conexión biológica con la línea Blackwell podía volverse catastróficamente en su contra si su propia adopción salía a la luz. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. James guardó silencio un momento. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. Lo que Douglas merece y lo que es correcto para nuestra familia podrían no ser lo mismo. Consideré sus palabras con cuidado. Creo, dije lentamente, que las personas que insisten en la pureza de la sangre deberían ser juzgadas con sus propios estándares. ¿No crees? La mañana de la lectura del testamento amaneció fresca y clara, el otoño de Filadelfia pintando los árboles con tonos brillantes frente a la mansión de mi abuela, donde la familia se había reunido. Llegué temprano con James, nuestro secreto compartido era un arma frágil que aún no sabíamos cómo desplegar. Harrison Meigs presidía desde la cabecera de la mesa del comedor, su portafolio de cuero abierto ante él, mientras varios parientes Blackwell llenaban las sillas de alto respaldo. Douglas se sentaba directamente frente a mí, su postura irradiando confianza, flanqueado por mis hermanos, que parecían incómodos pero decididos a apoyar a su padre. Antes de comenzar, anunció: Harrison, debo abordar un asunto delicado respecto a la elegibilidad de sucesión. Douglas se irguió, lanzándome una mirada triunfante. Hemos sabido que ciertos beneficiarios nombrados en el testamento de Eleanor Blackwell podrían no calificar bajo las disposiciones del linaje sanguíneo del fideicomiso familiar Blackwell. Mi madre, sentada a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa. Harrison continuó: como saben, la herencia de Eleanor se divide entre los bienes que ella controlaba directamente y aquellos regidos por el fideicomiso familiar establecido por su padre. El fideicomiso requiere específicamente que los beneficiarios sean descendientes de sangre de la línea Blackwell. Lo cual es precisamente por lo que debemos tratar la situación de Jennifer, interrumpió Douglas con suavidad calculada. Información reciente sugiere que no es mi hija biológica, y por lo tanto, no tiene derecho a la herencia Blackwell. Un murmullo recorrió la mesa. James y yo intercambiamos miradas. Nuestro plan cuidadosamente ensayado se descarrilaba de repente por la jugada preventiva de Douglas. Tengo pruebas de ADN, prosiguió Douglas, deslizando una carpeta hacia Harrison, que confirman que Jennifer no es mi hija biológica.
Bajo el requisito de linaje de sangre, es inelegible para la distribución del fideicomiso. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras Harrison revisaba los documentos. Habíamos anticipado sacar a la luz el tema de la paternidad nosotros mismos, pero Douglas se nos había adelantado presentando sus propias pruebas. Pruebas para las que jamás había dado consentimiento ni muestras. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo mi ADN para este examen?, dije, esforzándome por mantener la voz firme. La sonrisa de Douglas fue helada. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Bastante simple, en realidad. Eso es ilegal, intervino James. Pruebas de ADN sin autorización. Irrelevante para la cuestión de la herencia, cortó Harrison. La ciencia es válida independientemente de los métodos de obtención. Sentí como nuestro plan cuidadosamente construido se desmoronaba. Si Harrison aceptaba las pruebas de Douglas ignorando la legalidad de su obtención, perderíamos la oportunidad de revelar la verdad en nuestros propios términos. Tengo pruebas adicionales pertinentes a la cuestión del linaje, dije con la voz firme aunque el pulso me ardía en las sienes. Dije con firmeza, sacando de mi bolso nuestros propios resultados de pruebas, la confirmación de ADN de que James Blackwell es mi padre biológico. La sala estalló en exclamaciones de asombro. El rostro de Douglas se contorsionó de furia mientras se volvía hacia mi madre, quien sostuvo su mirada sin pestañear. Esto no cambia nada, insistió Harrison tras revisar nuestra documentación. El fideicomiso especifica sangre Blackwell de la línea directa de Eleanor, que fluye a través de su hijo Douglas hasta sus herederos legítimos. Era la apertura que necesitábamos. James se levantó lentamente, imponiendo silencio con su sola presencia. Creo que debemos examinar el lenguaje preciso del fideicomiso, dijo. Mi entendimiento es que requiere que los beneficiarios sean descendientes de sangre de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si ese es el caso, tenemos un problema importante. Harrison frunció el ceño. ¿Qué problema? Douglas no es biológicamente un Blackwell, declaró James con claridad. Fue adoptado cuando era un bebé. Nuestros padres mantuvieron el secreto para protegerlo, pero Eleanor lo sabía. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Douglas perdió todo color mientras miraba a su hermano con un asombro desnudo. Eso es absurdo, tartamudeó al fin. Una mentira desesperada. Tengo los registros de adopción, continuó James implacable. Y la confirmación de ADN. Sacó otra carpeta. Si aplicamos una prueba estricta de linaje sanguíneo, como Douglas insiste, entonces yo soy el único hijo biológico de Eleanor, y Jennifer, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre. Harrison lucía consternado mientras examinaba los documentos, su lealtad a Douglas en evidente guerra con sus obligaciones profesionales. Esto es un ultraje, gritó Douglas, poniéndose de pie de golpe. No toleraré esta difamación. Tú fuiste quien insistió en que solo los parientes de sangre merecían la fortuna Blackwell, le recordé en voz baja. ¿Estás retractándote ahora? Antes de que Douglas pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron para revelar a un Bernard Walsh frágil pero resuelto, el abogado personal de mi abuela, apoyado en un bastón. Disculpen mi tardanza, dijo, asintiendo hacia mí. Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura. El desconcierto de Harrison confirmó nuestras sospechas. La inesperada recuperación de Bernard amenazaba con desbaratar cualquier maniobra legal que Douglas hubiera orquestado en su ausencia. Quiero revisar los documentos antes de continuar, insistió Bernard, su mirada experimentada captando de inmediato la tensión que llenaba la sala, mientras Bernard se acomodaba en la mesa con los diversos resultados de ADN y los papeles de adopción desplegados ante él. Douglas parecía realmente asustado por primera vez. Cualquiera que fuese el plan que había construido con Harrison, se desmoronaba rápidamente. Pero su desesperación lo hacía impredecible y potencialmente peligroso. Bernard ajustó sus gafas de lectura mientras revisaba las páginas finales del testamento de mi abuela, su voz firme y autoritaria. Antes de tratar las disposiciones específicas, debo dar lectura a una carta que Eleanor Blackwell me instruyó leer si surgían preguntas sobre el linaje durante este proceso. Abrió un sobresellado, el emblema Blackwell grabado en papel crema grueso. La sala cayó en un silencio absoluto. Cuando comenzó a leer, a mi familia reunida aquí, si esta carta está siendo leída, entonces el secreto que guardé durante décadas ha salido finalmente a la luz.
Siempre he sabido que Douglas no nació de sangre Blackwell, sino que fue recibido en nuestra familia mediante la adopción, un noble acto de amor de mi esposo y mío tras años de desconsuelo. También supe, desde el momento en que la tuve en mis brazos, que Jennifer es hija biológica de James. Una abuela reconoce su propia sangre. El fideicomiso Blackwell, establecido por mi padre, exige relación de sangre para la herencia principal. Previendo un posible conflicto, he reestructurado mis bienes personales, que constituyen la mayoría de lo que ahora llaman la fortuna Blackwell, para reflejar mis deseos en lugar de nociones anticuadas de pureza de sangre. A Douglas, has sido mi hijo en todo lo que importa, pero tu trato hacia Jennifer, la hija de tu hermano, ha revelado un carácter que deshonra el nombre Blackwell que tanto celas. Por tu propia insistencia en la calificación de sangre, te has descalificado de aquello que más codicias. Bernard hizo una pausa, mirando directamente a Douglas, cuyo rostro se había tornado ceniciento. De acuerdo con las instrucciones explícitas de Eleanor, continuó Bernard, y a la luz de la evidencia de ADN presentada hoy, que confirma tanto la adopción de Douglas como la filiación de Jennifer, la distribución será la siguiente: los activos del fideicomiso, que requieren linaje Blackwell, pasan a James Blackwell y a su hija biológica Jennifer. Los bienes personales de Eleanor se distribuirán conforme a las disposiciones específicas aquí detalladas. Douglas se abalanzó sobre los documentos, pero Bernard los apartó con calma. «Lo prometiste», me gritó Douglas, la desesperación rompiendo la fachada de compostura. «Dijiste que solo los parientes de sangre merecen la fortuna». «No», lo corregí en voz baja. «Eso lo dijiste tú. Yo solo pregunté si cumplirías tu palabra sobre ello, y prometiste que lo harías». La justicia de ese momento no estaba en la herencia en sí, sino en ver cómo la realidad cuidadosamente construida de Douglas se derrumbaba bajo el peso de su propia hipocresía. Las secuelas de la lectura del testamento se desarrollaron como el acto final de una tragedia griega. Douglas, deshecho por sus propias maquinaciones, salió de la mansión gritando amenazas de demandas legales que todos sabían que fracasarían. Harrison Mills lo siguió, con su reputación profesional hecha trizas después de que Bernard revelara su conocimiento de los registros de adopción que había ocultado deliberadamente. Mis hermanos, atónitos por las revelaciones, se acercaron a mí con cautela. Thomas, siempre el más sensible de los dos, habló primero. «No tenía idea de nada de esto», dijo en voz baja. «Todos esos años, la manera en que él te trataba. Ahora todo cobra un terrible sentido». William asintió con sobriedad. «Para lo que valga, siempre has sido nuestra hermana. Eso no ha cambiado». Su sinceridad me conmovió más de lo que esperaba. Ellos también habían sido moldeados por Douglas, aunque de maneras diferentes. Quizá hubiera allí una relación que valiera la pena salvar, con el tiempo. Madre se acercó después, una mezcla de alivio y aprensión en su expresión. «Debí habértelo contado hace años», dijo. «Es solo que yo. Me estabas protegiendo. Termin por Ella. Ahora lo entiendo». La conversación más profunda llegó más tarde esa noche, cuando James y yo nos sentamos en el estudio de la abuela, rodeados de libros y artefactos de una historia familiar que ambos estábamos reescribiendo en nuestras mentes. «¿Qué harás ahora?», preguntó, con el peso de los años perdidos reflejado en su voz. «Construir algo nuevo», respondí simplemente. «No podemos recuperar el tiempo que perdimos, pero quizá podamos crear algo mejor. De aquí en adelante». Sonrió, con una expresión tan similar a la mía que me pregunté cómo no había visto antes el parecido. «Me encantaría». Mientras hablábamos hasta entrada la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de la abuela en la sala, su sabiduría, su previsión, su absoluta certeza de que la verdad terminaría por imponerse. Ella lo había dispuesto todo a la perfección, asegurando que se hiciera justicia sin que yo tuviera que entregarla con mis propias manos. Al final, la caída de Douglas no vino de mis acciones, sino de su propio carácter revelado. Bajo presión. Había pasado décadas asegurándose de que yo me sintiera como una extraña en la familia, sin sospechar jamás que el verdadero extraño era él. La ironía era perfecta, y perfectamente suficiente. Al mirar hacia el futuro, un futuro que incluía a un padre que realmente quería tenerme en su vida, comprendí que esa era la mayor herencia de todas.